Bien, ¿verdad? Celebramos ciertamente el inicio de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, ya cuando estamos ahí por febrero, ya esperamos con ansia que vengan estos días. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué usted desea que se acerquen estos días? Ah, porque son las vacaciones, dice la hermana. Gloria a Dios. Hermana Luisita, hasta aquí, gracias a Dios, todavía oigo algo. Escuché también. Pero tiene razón, ambas. Porque yo no puedo dejar, hermanos, sería mentirles, decirles que yo no espero también estos días porque estamos de vacaciones. Pero no es la razón, no debería ser el motivo principal. Sino porque vamos a entrar o estamos entrando en un periodo en el cual vamos a conmemorar y vamos a recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Gloria al Señor. Por supuesto me gustan las vacaciones, ¿a quién no? Bueno, por cierto, yo casi que vivo de vacaciones. Ya les voy a dar ahí como lo hace el hermano. Pero hermanos, este es un tiempo. Mire, cada primer domingo de mes, aquí en esta congregación, tenemos una celebración, una conmemoración, mejor dicho. Todos los primeros domingos de mes nosotros conmemoramos. ¿Qué conmemoramos? ¿A qué somos invitados el primer domingo de cada mes, hermanos? A la mesa del Señor, a la Santa Cena. ¿Y por qué nosotros somos invitados como congregación cada primer domingo de mes a ese evento? ¿Qué estamos nosotros conmemorando, hermanos? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez anunciamos a su segunda venida. Todos los meses nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y obedeciendo a la palabra dice todas las veces que comierais del pan y bebierais de la copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga en su segunda venida y decimos nosotros, Cristo, ven pronto por tu iglesia. Hermanos, esa celebración, esa conmemoración que hacemos cada mes para recordarnos, para conmemorar, nos dice que nosotros somos pasajeros por esta tierra. Vamos de paso, aunque estemos jovencitos, aunque nos veamos guapos, vamos de paso, hermanitos, vamos de paso. Gloria al Señor porque tenemos nosotros en Cristo una esperanza de gloria, dice el apóstol, que no avergüenza, porque es certísima, porque está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No en cuentos de hadas, no en promesas vagas, no, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué lindo. Pero este día, como dijo nuestra hermana Dalila, razón tiene, se conoce, así en la tradición, se conoce como el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos, hermanos, tiene un significado importantísimo para el pueblo de Dios. Importante. Y esta mañana, en unos minutos, quisiera que recordáramos cómo fue ese episodio de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en la última semana de su vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Jesucristo, cuenta él que hubo un evento que marcó grandemente, creo yo, toda la vida del Señor Jesús. Aquel pueblo le estaba mostrando el poder de Dios y quién era Jesús de Nazaret. Y hubo un evento que marcó para mí algo que no puedo entender, no puedo explicar, nadie lo puede hacer y nadie más lo ha hecho. Cuenta la palabra de Dios
que el Señor Jesús tenía una familia con la cual era muy cercana. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Tres personas, 2 mujeres y un varón. Ellos son María, Marta y su hermano. Y cuenta la palabra de Dios que un día Lázaro falleció. Estaba grave. Le mandan a decir al Señor: mira, Señor, por favor ven pronto, porque tu amigo, tu amado amigo Lázaro se está muriendo. El Señor Jesús recibe la noticia, dice la palabra de Dios. Todavía atiende algunos asuntos que debía hacer. Y cuando llega, donde se recuerdan la historia, donde María y Marta, ¿qué había ocurrido? Lázaro estaba muerto. Es más, por ahí el escritor pone un detalle importante para los que son médicos y los que no somos. Dice: pero Señor, si él ya está, ¿hasta qué? Dice, hasta allá. Yede, decimos nosotros los salvadoreños, porque hablamos bien galán el español, va, ya yede. Está, en otras palabras, está descomponido. Así decimos, ¿verdad? Ya no. Pero si él va a vivir, sí, Señor, sé que va a vivir, pero allá en la eternidad. No. Y dice entonces el pasaje que el Señor Jesús da la orden. Y ese que ya yedía, ese que ya estaba bien muerto, estaba bien morido, estaba bien muerto, a las palabras del Señor Jesús: levántate y sal. Y ese hombre que estaba bien morido, bien muerto, vuelve a la vida. ¿Qué otra persona ha hecho eso en este mundo? Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él estaba mostrando que era el que tiene en su voz, en su palabra, el poder de la creación. Él dice: vive y vive. Es que el Señor Jesús estaba mostrando que Él era el Hijo de Dios. Claro, esa noticia, hermanos, se imaginarán, no había Twitter y no había estas cosas que hoy tenemos, ¿verdad? Pero yo le aseguro que esa noticia, y más que cuenta la palabra de Dios, que días después, bueno, el tal Lázaro se sale, se le quitan desatarlo, le quitan todas las vendas que le habían puesto, y ahí está caminando. Y yo no sé, quizás dijo: ¿y por qué no me dan de comer, muchachos? Tengo hambre, no he comido. Y entonces se empieza a alimentar, creo yo, pues, porque volvió a ser humano como era. Bueno, la historia cuenta, hermanos, la historia bíblica, que llegó ese día en que Jesús vuelve a la casa de estos 3 y Lázaro resucitado y está sano. Y dice la palabra de Dios que lo invitan al Señor Jesús a una cena. Esa cena, ahí está Lázaro, fíjate, el que ya yedía. A cenar va. Y tienen una cena. Yo me la imagino, ¿verdad? No da detalles, pero yo me imagino una cena, hermano, y la plática. Y yo no sé si más de alguno le pregunta: ay, Lázaro, ¿y qué sentías allá vos? ¿Y cómo fue eso? Porque somos curiosos, ¿verdad, hermanos? Yo le hubiera preguntado: hey, Lázaro, ¿y cómo fue? Y es cierto, he volado del túnel, y que la luz, ¿y cómo es eso? ¿Y viste? ¿Qué viste? ¿Viste cabo? No sé qué le preguntaron, pero hubo una cena. Bueno, dice la palabra de Dios que al siguiente día de esa cena, el Señor Jesús inició su camino a Jerusalén. Mucha gente sabía que Jesús estaba en Betania y venían y querían ver a Lázaro y querían, ¿cómo es eso? Ese día siguiente, dice Juan, 6 días antes de la Pascua se celebró la cena. El día siguiente, domingo, como un día como hoy, el Señor Jesús inicia su ingreso
hacia Jerusalén. Ese domingo de Ramos, hermanos. Les comparto esta historia porque Juan nos lo da en el tiempo. No es una fábula, no se ha inventado, no es un cuento ahí que alguien, no. Juan escribe hasta la fecha y si usted es cuidadoso y estudioso de la Biblia, hasta puede encontrar fechas del mes de Nisan y todo esto. Pero no vamos a hablar de las fechas. Entra el Señor Jesús, va a entrar a Jerusalén. Y veamos qué significa esa llegada de Jesús a Jerusalén un domingo, como nosotros lo llamamos, Domingo de Ramos. Vamos, Evangelio según Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, hermanos. Y creo que es bueno que se pongan de pie porque con este calorcito, con este ruidito, y usted que no durmió muy bien ayer en la noche, y si toma medicamentos para la hipertensión, yo le aseguro que va a estar el tiempo listo para la dormida. Y si se duerme, no se preocupe, hermano. Usted escuche, que aunque sea dormido va a oír. Pero yo entiendo, el tiempo está pesado, hermanos. Así que vamos a intentar no alargar mucho la predicación. A la 1 de la tarde nos vamos, hermanos. Muy bien, bueno, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, capítulo 11, Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Dice la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ey, no, eso no dice, ¿verdad? Ey, ¿qué hacéis desatando a este pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo,
por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Bendito Dios, gracias porque podemos abrir tu palabra. Hemos leído una porción de este libro que es vida para tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú la dejaste, registraste este día importante para nosotros. Bendito Dios, que el tiempo que sigue podamos reflexionar, que sea tu palabra la que se anuncie, que sea tu palabra la que sea escuchada. Señor, líbranos y líbrame de hablar cosas que no corresponden a tu palabra. Padre bendito, oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos visto entonces cómo ocurrieron los hechos. Hemos visto entonces cómo el Señor Jesús, llegado ese día, porque el Señor Jesús, todos sabemos nosotros ahora, que Él sí sabía qué iba a ocurrir esa semana. Él sabía a qué iba a Jerusalén en esa semana. Él sí lo sabía. Y entonces cuenta la Biblia, cuenta este registro, que el Señor Jesús, llegado ese día, Él hace unos preparativos. No era la única vez que Jesús entró a Jerusalén. Por nosotros, leyendo la palabra de Dios, entendemos que en otras ocasiones también había ido a Jerusalén. Pero nunca había entrado a Jerusalén como esta vez iba a entrar. Porque seguramente, y así es, no lo relata la Biblia, entonces nosotros lo entendemos, que Él entró a Jerusalén como todos caminando. No habían trenes, creo yo, ¿verdad? No sé cómo iban las caravanas. Pero no importa cómo Él había entrado a Jerusalén en las ocasiones anteriores. En esta oportunidad entra de una manera diferente. Y sabe que el Señor Jesús prepara todo para esa entrada. Hemos leído, ¿verdad? Cuando ya iban a iniciar, estando en Betania, ya para iniciar la caminata, ¿qué dice el Señor Jesús a dos de sus discípulos? No vamos a ir yo tengo algo para este día. Vayan a la siguiente aldea que esté enfrente, traigan un pollino que nadie ha montado, lo van a traer, dice lo que leímos, ¿verdad? Y si alguno pone objeción, si alguien dice, usted dice, ¿cómo iban a responder ellos? El Señor lo necesita y se los va a devolver. El Señor, mire que Jesús mismo se estaba dando el título. El Señor. Estaba preparado todo. Los comentaristas que unos dicen que el hombre, el dueño ya sabía, otros que no sabía. Mire, como sea, el Señor lo necesita y el Señor lo va a devolver. Y así fue la historia. Y le llevan este animalito, hijo de asna, para ir hacia Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que leímos ahí, que los discípulos, para que Él se subiera y le ayudasen a subir, ellos se pusieron sus mantos para que Él pudiera sentarse. Y así empieza la caminata hacia Jerusalén. Y la gente empieza a agregarse. Dice que grandes multitudes, los que venían con Él, los que le fueron a recibir, gran multitud. Bueno, esta es la historia, hermanos. ¿Tenía algún significado eso para el pueblo judío de aquella época? ¿Tenía algún significado eso para ellos? Fíjense que estoy llevándolos a ese tiempo. ¿Tenía algún significado para ellos ese episodio de esta manera? Bueno, los que leían, los que estudiaban la Biblia, para ellos sí tenía significado. Y déjeme decirle que esta gente estudiaba el Antiguo Testamento.
Para ellos sí tenía un significado. Y el Señor Jesús lo estaba haciendo público. El Señor Jesús estaba dramatizando quién era Él. Y dice que todo ojo se iba a dar cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo. Porque el que estudia la palabra de Dios, por eso nosotros cerca de Jesús, cerca de su palabra y de la oración. Y esos sí sabían, hermanos, y esos seguramente recordaron, porque el apóstol Mateo lo escribe en el Evangelio y Lucas también lo escribe en el Evangelio, porque ese evento tenía una connotación importante. Se estaba cumpliendo las profecías del Mesías prometido, del Rey de Reyes, que un día iba a estar en medio de ellos. Los invito a que vayan al libro del profeta Zacarías. Capítulo 9. Capítulo 9. Zacarías, capítulo 9. Bueno, como hemos estado haciendo ejercicios aquí con nuestro hermano pastor, que por cierto hoy no lo ven, hermanos, porque está con unos días de vacaciones libres, está ocupándose con algunos asuntos de su familia y con su familia, por eso no está él en este domingo. ¿Qué andará haciendo el hermano Carlos ustedes? No sé. Bueno, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Ahí le preguntamos cuando venga. Por eso no está el hermano, para los que se habían notado su ausencia, él y su familia, ¿verdad? Están ellos gozando de un tiempo familiar. Pero volviendo a la palabra de Dios, decía, ¿por qué recordé al hermano Carlos? Ya lo olvidaba. Porque resulta que él de repente en los cultos nos está diciendo, y ya se aprendieron los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sabe cuáles son? Y los que siguen, ¿cuáles son? Y los que siguen, y los que siguen, y los que siguen. Y usted seguramente ya se aprendió los libros del Antiguo Testamento. Y entonces el libro de las profecías del profeta, profecías de Dios, dadas por el profeta Zacarías, es parte de los profetas menores. Eso quiere decir que usted lo va a hallar al final del Antiguo Testamento. Mire que les estoy dando tips para que sepa, ¿verdad? Entonces vamos a Zacarías capítulo 9. Y dice la palabra de Dios, versículo 9. Usted lo puede ver ahí bien. Los que leían la Biblia, bueno, la Biblia digo yo, pero los que leían las porciones de los profetas de aquella época, sabían esta profecía. Ellos la conocían, esta profecía. Y esto era el significado que el Señor Jesús quería hacer resaltar aquella mañana, aquel día. 9. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Cómo? Justo y salvador. Léalo conmigo, hermano. ¿Cómo? Humilde. ¿Y cómo? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí estaba la profecía, hermanos. Ahí estaba. Ahora Jesús ha hecho los preparativos para anunciarle a aquel pueblo que el rey prometido, que el Mesías prometido estaba con ellos. ¿Y cómo lo iban a identificar? Porque iba a entrar a Jerusalén cabalgando en un pollino que nadie había. Ese era el significado. El Señor estaba haciendo público su ministerio. El Señor Jesús estaba haciendo público para aquellas gentes. ¿Quién era Él? ¿Y cuál era su papel? Porque Él sabía que a partir de ese día estaba por cumplir la obra que el Señor Jesús le había mandado. El Rey está con ellos. El Rey se ha hecho presente. El Rey está ahí. Cabalga, dice la palabra de Dios. Sus características de este Rey son justo. ¿Habráse visto un rey terrenal que sea justo? Pregunto. ¿Usted ya lo conoció?
Ya sabe de ese rey justo aquí en esta tierra, un rey humano que sea justo. Yo, hasta la fecha, unos decimos que ha sido buen gobernante, otros que es mal. Justos, dice la palabra de Dios, que justo, nadie, uno no hay. Y este rey en medio de ese pueblo, un rey justo, su justicia para siempre, impecable. ¿Y qué otra característica tenía? Este rey es un rey salvador. De esto se trataba este gobierno, de esto se trataba este rey. Este rey era un salvador que estaba camino a la cruz. ¿Y qué más, hermanos? Leámoslo ahí. ¿Cómo era este rey? Humilde. ¿Cómo son los gobernantes de la tierra, hermanos? ¿Es la humildad una característica de los gobernantes de esta tierra? Pregunto, ¿dónde se habrá visto un rey, un gobernante humilde? Es que solo nuestro Señor Jesucristo. Un reino humilde, hermanos. Un reino de paz. Porque ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es un reino de paz. El Señor Jesús está diciendo, aquí está el rey. Pero es un reino de paz. Un reino de perdón. Un reino de amor. Este rey entraba. Y como dice este predicador del siglo XIX, muy renombrado, que los estudiosos siempre leemos sus sermones, un señor que se llama Spurgeon, tal vez usted, no sé si así lo estoy pronunciando bien, hermana Luisita, ahí me perdone usted, Charles Spurgeon. En el siglo XIX, reflexionando en este pasaje, él dijo, es un rey que no viene por fuerza, es humilde. En otras palabras, ¿dónde están las fuerzas armadas de este rey? ¿Ah? No tenía fuerzas armadas y iba montando el rey sin fuerzas armadas, dijo. No habían fusiles, ¿verdad? ¿Hay fusiles en el pueblo de Dios, hermanos? No hay armas, no hay fuerza armada. ¿Por qué hay paz en las naciones actualmente? Por la fuerza, por las armas. A eso son, usted puede ver, ahí está aquí, las fuerzas armadas. El reino de nuestro Señor Jesucristo, al cual usted y yo pertenecemos cuando creemos en Él y entregamos nuestra vida para su servicio, no es por la fuerza, es el amor, es el perdón. Aquí no hay fuerzas armadas, ni policías en medio de nosotros. Pero por cierto, hermano, cuide su cartera, porque viera que de repente entra gente, y ya hemos tenido casos que carteras se pierden, que las hermanas a veces cargan unos carterones llenos de billetes. No es cierto, hermano. Es para que no se me duerman las hermanas. Un reino de paz. Pero decía él, hermano, y esto me gustó a mí. Yo dije, yo se los tengo que compartir. Ese es de la cosecha del hermano Charles Spurgeon, pero quisiera compartirlo. Es un reino de paz, un reino que no tiene impuestos. ¿Habráse visto un gobierno en esta tierra que no tiene impuestos? Por cierto, prepare su declaración de la renta y no le va a caer multa. Y no haga trampa. Usted es un hijo de Dios. Y yo les digo a ustedes y no me digo a mí. Amílcar, hace bien tu declaración. Bueno, por cierto, no hay impuestos. Es que este es un reino de paz, es un reino de amor, de perdón. ¿Y sabe cómo nosotros agradecemos a nuestro Señor Jesucristo? Una de las maneras de agradecerle a nuestro Señor Jesucristo como hijos y que somos súbditos de este rey. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Como lo hicimos hace poco. Voluntariamente, hermanos. Usted da sus ofrendas voluntariamente. Aquí a nadie le andamos exigiendo que dé ofrendas ni diezmos. ¿O alguien le reclamó a usted, hermano?
Por cierto, aquí está el contador en medio de nosotros. El contador de la iglesia por ahí está atrás. Ya lo vi, allá está riendo. Pero hermanos, este es un reino de amor. El rey que cabalga humilde. El rey de paz. El rey que no obliga a nadie. Es por la gracia. Es por el amor del Señor. Este es el rey. Ese es el Domingo de Ramos, hermanos, para nosotros. Domingo de Ramos es recordar al rey que irrumpe en nuestra historia para traernos un reino de perdón, de paz, de amor. Es un reino, hermanos, donde no hay cabida para la violencia. Y así es el reino del Señor, de paz. No hay cabida. Mire, pero este es un reino de paz que no es un cheque en blanco, ¿verdad? No. Hay algo que en el reino de nuestro Señor Jesucristo no se tolera. No se tolera. En el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de paz, pero hay algo que el Señor no tolera. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué habrá? ¿Qué será eso? Que en el reino del Señor, en este reino de paz, no es tolerado la injusticia. Sí, pero quisiera una palabra que englobe más que la injusticia. El pecado, hermanos. El pecado. Por eso es un rey salvador, porque nos salva de la esclavitud del pecado. Los hijos de Dios somos libres, cantamos. ¿Sabe para qué somos libres? Para no pecar, para decirle no al pecado. Ese es el reino de paz que el Señor está ofreciendo. Un rey para restaurar la relación del hombre con Dios. Ese es su reinado. La reconciliación de Dios con el hombre. No es otro tipo de reinado, hermanos. Ahora, el Señor volverá, ¿no es cierto, hermanos? Volverá. Y Apocalipsis 19 me describe al Señor ya no en ese reino de paz que ahorita estamos, sino en un reinado donde impone su orden, su justicia, su amor, y va a reinar sobre las naciones. Ahora bien, ¿qué significa esto para mí en esta oportunidad, hermanos? Es un reino donde no hay violencia. Razón el apóstol Pablo tuvo cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo: quítese de vosotros toda amargura, toda maledicencia, toda ira. Y el apóstol Santiago en el primer capítulo 19 y 20 versículos, ayúdeme por favor para que me despierte. Santiago, léamelo por favor. Santiago 1, 19 y 20 por favor. Santiago 1, 19, 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nosotros pertenecemos a un reinado de paz, donde no hay cabida para la violencia, donde hay perdón, donde hay amor. ¿Y qué nos cuesta? Perdonarnos. Pero ese es el rey de paz, humilde, cabalgando sobre un asno, entrando, anunciando que es el rey de paz, el príncipe de paz anunciado por el profeta Isaías. ¿Qué dice Santiago 1, 19 y 20? ¿Alguien lo lee con voz fuerte para que todos escuchemos? ¿Alguien lo lee? Por favor, quizás más al centro, hermana, para que... ¿Quién lo lee ahí al centro? Léalo, no tenga miedo. Párese y lo lee. Le llevo el micrófono si quiere. ¿Quién lo lee? ¿Quién se anima? Aquí la hermana, va. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este es el reinado, hermanos. ¿Saben qué? Les voy a compartir algo, una noticia que ustedes ya saben, seguramente. A ti te gustan los programas donde hablan de la vida de los artistas.
¿A alguien le gusta ese tipo de programas y los ve? Nadie dice nada, pero los ven, yo sé que los ven. Y ustedes están al tanto de lo que está pasando con los artistas. Yo sé, aquí Pancho se está riendo, no te voy a preguntar porque ya, miren, hace poco ha sido público un caso de un artista, ustedes ya saben, ¿verdad? Que iba en un carro, se le pasa a otro carro, pero hay alto, se para, el del carro de atrás llega, le toca ¿cómo se llama? Mire qué vuelo rico y el carro reclamándole, se baja a reclamar, hablan, y en eso el carro empieza a caminar y se le olvida, ya no hay reclamo, va, ¿verdad?, a pararlo, pero el que iba ahí con él se baja. Ese es el artista. Se baja. Era un hombre, dicen, sexagenario como este servidor, ya de más de 60 años, un anciano de 60 años. Y ya saben ustedes lo que fue a hacer el artista sin cruzar palabra. ¿Saben lo que hizo? Uno solo le pegó. Y el hombre cae. ¿Y sabes qué pasa? Entra en coma. Y a los 3 días murió. ¿Y hoy qué está haciendo ese pobre hombre? Allá enfrentando la justicia. Va a ir a la cárcel. ¿Sabe por qué? ¿Entienden por qué, hermanos? Yo creo que él no tiene la paz de Cristo en su corazón. No la tuvo. Puede ser que hoy sí ya la tenga, porque puede venir a Cristo en cualquier momento y obtener la paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo. Mi paz, no como el hombre la da. Porque es necesario, hermanos, dijo Santiago, que todo hombre sea pronto, tardo para. ¿Sabe por qué? Léalo, versículo 20. La ira del hombre. La ira del hombre. Hermanos, ese es uno de los significados lindísimos para nosotros en esta época de recordar Domingo de Ramos. Es que es el reino de paz. Hermano, usted se va y usted le pide al Señor que le dé paz, tolerancia, paciencia. No sea mecha corta, por favor. No se va a lamentar. Algunos dicen que hay que contar hasta 10, ¿verdad? ¿Ya oyeron eso? Pero Amílcar que necesita contar hasta 100. No, lo que Amílcar necesita no es contar. Lo que Amílcar necesita es venir a los pies de Cristo y dejar que el Rey de Paz gobierne su corazón. Eso no quiere decir que Amílcar no se enoja, hermano. Porque me enojo. Me enojo. Ustedes no me han visto enojado. Pregúntenle a la señora. Pregúntenle. Me enojo. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Airaos. Hermanos, hermano Ernesto, él tiene deseo. Hermano Ernesto, ayúdeme a predicar. Vamos a ver, hermano. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. Hermanos, este es el Rey de Paz. Este a quien usted ha entregado su vida. Este es el Salvador que dio su vida por usted, a quien usted ahora sigue, a quien usted cree, en quien usted ha puesto su confianza. Ese dulce refugio en la tormenta, ese dulce refugio al que usted viene. Este es el Rey de Paz. Así que este domingo, este es el mensaje del Domingo de Ramos. Rey de Paz. No hay policías, no hay fuerza armada, no hay impuestos, pero hay obediencia.
a Cristo. Los discípulos obedecieron, entregaron sus mantos. Y hermanos, concluyamos, el pasaje termina que ese día que llega a Jerusalén, terminando el día, ¿a dónde fue? ¿Dónde estaba su trono? Se fue al centro de gobierno de Jerusalén, hermanos. Caminó Jesús como el rey que era al centro de gobierno. Ya iba a decir a la plaza. No. Este rey, ¿a dónde fue, hermanos? Al templo, porque es el templo, hermanos, es donde está el trono de Dios, del Altísimo, es en el templo, es aquí que ahora mora el Señor. Él viene un domingo de Ramos para entrar donde gobierna en su templo, gobierna en su iglesia, gobierna en usted. Este día el Señor ingresa y para estar. ¿Y sabe qué hizo el Señor ese día? Porque ya era tarde, dice la palabra de Dios. ¿Qué leímos? ¿Qué hizo Él? Observó. Léalo, por favor. Versículo 11, si no me recuerdo mal. Mire usted, ¿qué hizo el Señor cuando llegó al templo al final de ese día? Dice que Él miró alrededor. La pregunta es, ¿y qué miró el Señor? ¿Qué vio Él? ¿Qué fue lo que observó el Señor en el templo? Gracias a Dios el escritor no nos deja con la inquietud, porque dice que al siguiente día el Señor regresa al templo. ¿Y qué fue a hacer al templo, hermanos? ¿Qué fue a hacer al templo? Vean el pasaje, por favor. No me miren a mí. No inventemos, hermanos. ¿Qué fue a hacer al templo? Según lo que había observado. ¿Qué fue a hacer, hermana? ¿A darle vuelta que a la manzana? Ah, no. A echar a los que vendían. Mire qué injusto el Señor va. Y esta pobre gente no tenía necesidad de vender. Es que este rey como que no, ¿verdad? Es que no está con el pueblo. Es que el pueblo necesitaba vender. Yo estoy haciendo una parodia, hermanos. Que Dios me perdone por la forma en que lo estoy haciendo. Las palabras del Señor Jesús, categóricas y duras si usted quiere, pero es la palabra de Dios. ¡Qué ingrato! ¿Cómo se le ocurre? Categórico, duro si usted quiere. El Señor Jesús dijo: ¿acaso no han oído, no han aprendido que mi casa de oración para todas las naciones, y ustedes la han convertido cueva de ladrones? Dios mío, ¿qué significa para nosotros este día eso, hermanos? Como dije en el primer culto, no hubiese querido terminar el sermón así, hermanos. Palabras duras. Además de alguno dirá injustas. La gente tiene necesidad. Es cierto. Primero tiene necesidad de Dios y Él proveerá. Dulce refugio en la tormenta, ¿verdad, hermanos? Yo decía a mis hermanos que si hiciéramos una interpretación literal de este pasaje y lo aplicamos hoy para nosotros, bueno, ustedes yo creo que saben concluir, ¿verdad? No ventas en el culto, por favor, hermanos. Con el perdón, con el respeto, con la entendemos en los ancianos, pastores de esta iglesia, entendemos que hay necesidad.
ayúdennos, por favor. Queremos ordenar un poco nuestros cultos. Por favor. Sabemos que aquí hay clientelas y venimos bastantes de aquí y todos compramos, hermanos. Pues sí. Pero por favor, ayúdenos. Les rogamos. No vengan a vender ni a comprar acá. Queremos tener cierto orden. Mire, tener ese cafetín ha sido un calvario, digo, por decirlo. Tomar esa decisión de que esté ese cafetín ha sido duro, hermanos. Porque se ha discutido si sí, si no, si ya. Finalmente ahí está para cubrir una necesidad. No sé cuánto va a durar eso, hermanos. No lo sé. Pero por hoy es la única venta que queremos tener. Perdonen. Pero eso no es lo más relevante, hermanos. Es que cuando el Señor Jesús visita su templo y viene, ¿qué observa? Y hoy piense que dice la palabra de Dios que este cuerpo es templo de Dios. Y cuando Dios me visita, ¿qué viene a ver? ¿Qué encuentra aquí, hermanos? ¿Qué hago yo de este templo? Eso es Domingo de Ramos, hermanos, para el pueblo de Dios. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted ha venido a Cristo, usted por la gracia de Él, vea lo que dice y terminemos la carta del apóstol Pablo a Tito. Con esto terminamos, hermano. Es más, lo leemos puestos de pie. La palabra de Dios. Si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted cree que Él es el Salvador, si usted cree en este Rey de paz, en este reino de amor y de perdón, vea lo que dice capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, léalo conmigo, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y prudente, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso. Este Domingo de Ramos, hermanos, para su pueblo. El Señor nos visita, somos su templo. Que observa el Señor en su vida y en la mía. Padre bendito, es tu palabra. Domingo de Ramos, Señor, recordando aquel evento en la cruz esa semana. Como la multitud, después de cantar Hosana, Hosana, Dios nos salve, bendito el que viene en el nombre del Señor, termina diciendo: crucifícale, crucifícale. Señor, que seamos un pueblo que de corazón te busque, te ame y te sirva. Que reconociendo mi pecado, y solo tú puedes perdonarme, Señor, de mi pecado. Hermano, le invito a que medite un momento. La palabra de Dios dice que si hemos pecado y confesamos nuestros pecados al Señor,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere un pueblo limpio, celoso de buenas obras. Pero eso solo es posible cuando pedimos perdón al Señor, venimos a Él. Dulce refugio en la tormenta. Si tú, amigo, has entendido por el Señor esta mañana y el Espíritu te ha llamado y te dice: esta paz es la que tú necesitas, empieza diciéndole: Señor Jesús, creo que tú eres el Rey, mi Salvador, justo y humilde. Quiero vivir para ti. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual anunciamos, sea glorificado en este día, en este pueblo, para anunciar la salvación al mundo perdido. Gracias, Señor, por este domingo de Ramos. Queremos tu paz. Queremos, Señor, gozar de esa paz que solamente tú das. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que tengan una linda semana y que se gocen en el Señor.